Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. Muy bienvenido a Influyentes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Carlos, tú vienes llegando del Congreso LASA, que es el Congreso de Estudios Latinoamericanos más grandes del mundo, que se realizó en San Francisco, y que este año pasó que tres investigadores chilenos no pudieron entrar, se les denegó la visa de entrada, y que esta es una situación que se está repitiendo en el mundo académico, también con otras personas de Chile, y que está creando como también mucho temor al interior de las universidades, además de los ataques que ha hecho el presidente Trump hacia universidades particulares. Partamos hablando de cómo está el ambiente que tú pudiste vivir en San Francisco en esta conferencia. Bueno, la conferencia reunía más bien a, decenas, cientos, miles de personas, realmente todas dedicadas a las humanidades o las ciencias sociales. Y claro, había un cierto ambiente de temor, más bien la sospecha que el poder político y el poder económico en general tenía bajo acoso a las humanidades y a las ciencias sociales, tanto restringiéndolas los recursos de que disponían, como poniendo cortapisas o estableciendo sanciones severas a la expresión que los cultores de esa disciplina ejercitaban. Y todos ellos entendieron que aquellos casos en que se les prohibió la entrada y se les canceló la visa a los académicos, bueno, era una forma de amenaza, ¿verdad?, de coerción respecto de la posibilidad de ejercitar las humanidades y ejercitar libremente el pensamiento crítico, que es lo que los universitarios hacen. Ahora, en un país caracterizado por la libertad de expresión, lo que está en su constitución, ¿cómo se puede conjugar o integrar esto de que ahora los académicos dentro de Estados Unidos y también los que van a Estados Unidos estén con miedo y revisando sus redes sociales o lo que han escrito para poder entrar o no a ese país? Bueno, tal vez lo primero que habría que decir es que Nicanor Parra tenía razón en uno de sus artefactos, que tú seguramente lo recuerdas. Dice, Estados Unidos es el país donde la libertad es una estatua, ¿no? Queriendo él decir con ello que Estados Unidos había reducido la libertad, por supuesto lo decía en los años 70, al ejercicio meramente retórico de la libertad, pero no al ejercicio de una libertad efectiva. En el caso de lo que hoy día ocurre en Estados Unidos, lo que está pasando en realidad es como consecuencia, claro, del conservadurismo que se hizo del Estado, una gigantesca desconfianza hacia las humanidades. Se ve en las humanidades un ejercicio de superchería, de ideología, de una pantomima de conocimiento, debajo de la cual lo que habría serían móviles políticos, estúpidos, defensa de simples minorías que atentan contra el espíritu nacional, digamos, ¿no? Esta mirada respecto de las humanidades, que no es privativa, claro, de los Estados Unidos ni privativa de Trump, se ha agudizado en estos días, claro está, y es probable que eso esté estableciendo esta atmósfera amenazante, inhibitoria, del ejercicio libre del discurso y del pensamiento en los Estados Unidos. Y vamos a hablar justamente de las humanidades porque fue la ponencia que te invitaron a ti a dar en este congreso. Pero antes de eso hablemos de las universidades, ¿no?, que están hoy día en una situación sin precedentes en su historia en Estados Unidos. Y ha habido distintas reacciones, pero tenemos dos paradigmáticas, ¿no? Por un lado, primero la Universidad de Columbia, que cuando recibe todos estos ataques y requerimientos del gobierno de Donald Trump, decide cómo, digamos, agachar el moño, como decimos en chileno, claro. Y entonces tiene una reacción muy fuerte de parte de sus académicos, de sus estudiantes, ¿no? Y tampoco le resulta porque, de cualquier manera, las medidas contra Columbia siguen adelante. Y por otro lado está Harvard, que decide resistir este embate e incluso demandar a Donald Trump y litigar contra él, a pesar de que cada día está recibiendo más noticias de más recursos que le están recortando. ¿Con cuál, digamos, cuál es la importancia de las decisiones que han tomado los liderazgos de Columbia y Harvard? Y me imagino que tú te identificas más con lo que ha hecho Harvard. Sin ninguna duda. Tal vez para evaluar, por decirlo así, y comparar las diversas reacciones que en uno y otro caso hubo, habría que recordar una frase que Kant puso en la Metafísica de las Costumbres. En un párrafo estupendo, Kant, a propósito de otra cosa, pero es relevante lo que voy a citar, dice, en este mundo las cosas tienen precio o tienen dignidad, ¿no? Y la universidad, creo yo, tiene dignidad. Necesita dinero, por supuesto que sí, las universidades necesitamos recursos para poder cultivar lo que hacemos, para atesorar la cultura, para transmitirla. Pero nada de eso debiera llevar a que las universidades pierdan su dignidad, que radica ante todo, creo yo,
en la vocación que las anima o que debe animar a cada uno de sus miembros de ejercer el pensamiento crítico, ejercer la independencia crítica hasta el límite de sus posibilidades sin temor alguno, ¿no? Eso es lo que hace digna a las universidades. A la hora que los universitarios abdican, renuncian a eso por temor a que les aminoren los recursos, por temor a la coacción, etcétera, están dejando de ser universitarios. Ha ocurrido muchísimas veces, Paula, en la historia, que las universidades han estado bajo acoso, ¿no? Lo estuvieron en los estados totalitarios, lo estuvieron o lo están todavía en estados autoritarios. En el mismo origen de la universidad moderna se ejerció censura. Federico ejerció censura contra Kant, nada menos en la época, en los inicios de la universidad, pero siempre los genuinos universitarios no se han dejado doblegar, ¿no? Porque a la hora que la universidad abdica, renuncia por miedo, por interés o por lo que fuera, abdica de su quehacer más propio, que es someter a reflexión y a crítica todo lo que ocurre en su entorno, bueno, se transforma en una escuela técnica, en el departamento de estudios de una empresa, pero deja de ser universidad. Las universidades son, tal vez sería bueno reiterar esto, de todas las instituciones de la sociedad moderna, miremos la sociedad moderna, la única que hace de la reflexividad, del quehacer crítico, su vocación más propia y más íntima. O sea, Harvard si por un momento suprimimos las universidades del panorama cultural, ¿con qué nos quedamos? Con la técnica, con la entretención, pero la reflexión radical acerca de lo que somos, de lo que esperamos, acerca del poder desaparecería. ¿Harvard debe resistir aunque esté en riesgo de quebrar con todo lo que está haciendo Trump? Bueno, yo no tengo duda que no quebraría Harvard porque tiene muchísimo dinero, pero yo no tengo ninguna duda que aún a riesgo de eso debieran resistir, sí. Sin duda alguna. Sí, y eso es como lo que está en juego, ¿no? Y para todas las otras universidades. Claro, porque si por un momento uno piensa, pensemos esto, hagamos un poco de ficción. Si de pronto el Estado en Chile, sirviéndose del mecanismo de financiamiento que hoy día existe, empezara a coaccionar a las universidades y desde el Ministerio de Educación o donde fuera, se empezara a instruir a las universidades aquello que deben enseñar y aquello que en cambio deben callar u omitir. Si se les empezara a decir qué alumnos pueden admitir y a cuáles no, qué profesores pueden enseñar y cuáles en cambio deberán estar fuera de las aulas universitarias. Si ocurriera eso, bueno, no valdría la pena ser universitario, ¿verdad? Entonces solo habría que resistir, así con ello se arriesgara todo. Yo sobre eso no tengo la menor duda. Vamos a las humanidades, porque como decías en tu ponencia, Carlos, están desafiadas o atacadas desde dentro y desde fuera. Desde fuera está toda esta crítica que ha encarnado Donald Trump, pero no solo él, porque también es la crítica de Víctor Orbán, ¿no? Sí. Probablemente el primero de todos estos liderazgos y que de hecho cerró la Universidad Centroeuropea, ¿no? Y tuvo que trasladarse, no aceptó que esa universidad dirigida por un gran liberal como Michael Ignatieff funcionara allí. Exacto. Diciendo que son antros de wokismo, ¿no? Un concepto que hoy día también ya pareciera no tener borde, ¿no? Sí. Y que entonces están yendo contra los intereses de la patria, de la nación, contra la familia. Esa es como la primera crítica o ataque frontal que Donald Trump y Víctor Orbán han hecho directamente, sí. Han actuado sobre eso. Exacto. Bueno, esa es una vieja queja, ¿eh? Piensen ustedes que las humanidades, lo que hoy día llamamos humanidades, es un conjunto de disciplinas que reúne desde la filología, digamos, hasta la filosofía, pasando por el arte, la música, la arquitectura, etc. Y de la cual se desprendieron lo que hoy día llamamos ciencias sociales. Pero las humanidades siempre han estado expuestas a la crítica, ¿no? Han vivido momentos cruciales en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el positivismo rampante mostró prodigios tecnológicos, las humanidades parecían una tontería. Lo mismo ocurrió durante el siglo XX, ¿eh? Hoy día, claro, la sospecha que se cierne sobre la humanidad es distinta, porque históricamente se había devaluado, se ha mirado con desdén, desdeñosamente a las humanidades, diciendo que eran incapaces de hacer nada a la altura de los prodigios de la técnica, ¿no? En cambio, hoy día el reproche es otro. Se dice, no, las humanidades en realidad son una superchería. Detrás de esa palabrería de los críticos literarios, de los historiadores, de los filósofos, no se esconde nada, más que intereses espurios, tonterías, modas de última hora. Este es el ataque que se efectúa, ¿no? ¿Verdad? Y ese ataque, claro, es un ataque relativamente inédito, que ojalá no acabe dañando a las humanidades, porque las humanidades efectivamente tienen la particularidad, tal cual hoy día se ejercitan, de someter a crítica todo y de descreer en muchas ocasiones que incluso la racionalidad exista.
al interior de las humanidades hay quienes piensan que lo que llamamos racionalidad, esto que tú y yo hoy día estamos ejercitando, es una ilusión o es un producto cultural relativo a una cierta época o a un cierto mundo, que sería el mundo occidental, pero que no sería un rasgo, digámoslo así, universal de la condición humana. Hay otros que en cambio dicen, ¿verdad?, que tras todos los discursos de la filosofía, los discursos políticos, los esfuerzos de la historia por develar el pasado, lo que hay son luchas de poder. Claro, este tipo de discursos, por una parte, dan pretexto, creo yo, cuando se los exagera hasta la caricatura, y eso desgraciadamente ocurre también en Chile. Dan pretexto para ese tipo de reproches. Ese tipo de reproches son muy injustos, creo yo, incluso para quienes hacen las humanidades de la manera que la acabo de describir. Pero ese tipo de humanidades que se deslizan, a veces sin quererlo, claro, hacia la caricatura, también proveen pretexto y también dañan, creo yo, a la dignidad de las humanidades. Estás hablando, por ejemplo, de los estudios postcoloniales o de algunos de esos teóricos, ¿no?, exactamente, que han planteado o ponen en duda los valores de la Ilustración. así es. Ahora veamos los Ahora ataques. no son los valores de la Ilustración, digamos, ponen en duda la racionalidad, Claro, el hecho que la condición humana tenga, por decirlo así, algunas características universales. Ese tipo de cosas, creo yo, acaban, me parecen a mí erróneas, pero tengo la convicción que la única manera de combatirla es con más humanidades. Yo no creo que porque haya en los departamentos universitarios personas que radicalicen a tal extremo el ejercicio crítico de las humanidades, hasta llegar a esos extremos caricaturescos, creo yo no creo que esa sea una razón para hacerlos callar o enmudecer. Yo creo que la única manera, el único antídoto contra los excesos de ese tipo de crítica es más humanidades, no menos humanidades. ahora las críticas también tienen que ver con una crítica externa, con que en el mundo de hoy, con una disrupción tecnológica como la que estamos viviendo, lo que hay que enfatizar son justamente la ciencia o las llamadas carreras STEM, ¿no? La ingeniería, la ciencia, la tecnología, y que además es un proyecto de desarrollo del país. Lo dijo Sebastián Edwards acá, Sí. el economista, profesor de UCLA, en CNN, diciendo que Chile hoy día debiera apostar por que las becas Chile fueran para las carreras STEM y no para las humanidades, ¿no? ¿Qué te parece a ti ese tipo de planteamiento que está diciendo, bueno, por allá va el mundo, ¿no? Tenemos que tener ese tipo de personas No, a que mí sean eso me parece ilustradas en eso? Sí, me parece una tontería, realmente. Porque importa desconocer en qué consisten las humanidades. Las humanidades no son una entretención, no son una distracción de la cultura, como algunos creen. No son un adorno para poder tener buenas conversaciones de sobremesa, ¿no?, como a veces algunos conciben a las humanidades. No, las humanidades son la forma de reflexividad sobre la condición humana más radical que conocemos. Si uno se pregunta qué hace la lingüística o la historia o la filosofía, lo que intentan es develar el misterio de la condición humana, nada menos. ¿Qué se esconde detrás de las iglesias, del esfuerzo de todas las culturas por tener ritos? ¿Qué se esconde detrás del lenguaje? ¿Por qué los seres humanos, a pesar de que tenemos constituciones fisiológicas iguales, sin embargo hemos originado miles de lenguas en el mundo? ¿Qué significa todo eso? Bueno, todo eso es la preocupación de las humanidades. Pensar que eso no vale la pena y que vale más la pena la innovación tecnológica me parece simplemente una tontería, ¿no? Desde el punto de vista de las universidades, volviendo a lo que hablamos, las universidades están atacadas, hoy día están desafiadas en muchas partes del mundo, pero también hay una pregunta, ¿no?, de, bueno, en este mundo tan cambiante en que experimentamos disrupciones tecnológicas muy importantes, erosión democrática por otro lado, liderazgos del tipo de los liderazgos populistas radicales como los que hemos conversado. ¿Cuál es el rol de una universidad? ¿Qué es lo que debe enseñar a sus alumnos? ¿A qué debe propender? De manera de que puedan navegar en este escenario en el cual, por lo demás, por esta misma disrupción tecnológica, se calcula que el 40% de los empleos van a quedar obsoletos porque van a ser automatizados. Bueno, tal vez lo primero que habría que decir es que las universidades tienen, como una de sus tareas, claro está, preparar a quienes confían en ellas, prepararlos para el mundo del trabajo. Y en ese afán, desde luego, la tarea de la universidad es atesorar la cultura y el saber de su tiempo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Esa es una tarea de la universidad que yo no quiero descuidar, por supuesto, pero no es la tarea más importante de la universidad, ¿no? No es formar trabajadores, por calificados que sean, el quehacer esencial de la universidad, no. El quehacer esencial de la universidad es
aprender la cultura de su tiempo, transmitirla a las nuevas generaciones y al mismo tiempo inocular en ellas un cierto sentido crítico que les permita revisar esa cultura para abandonarla o para mejorarla. Esa es la tarea de la universidad. Tener en sus aulas a estudiantes capaces de aprender que la cultura que reciben tiene la apariencia de definitiva, pero es contingente. Es de esta manera, pero puede ser de otra. Y en consecuencia los estudiantes debieran, una vez que salen de la universidad, ser personas inmunizadas contra la ideología, contra el fanatismo, contra el autoritarismo, porque saben, si es que fueron genuinos universitarios, que no hay ninguna realidad definitiva y que aquello que simula serlo es una trampa que acaba siempre sojuzgándonos, ¿verdad? Entender que la realidad es contingente, que el mundo que tenemos en alrededor es de esta fisonomía, tiene esta forma, pero que puede ser perfectamente de otra. A eso lo llamamos, comprender eso, asomarse a ese fenómeno notable de la cultura, lo llamamos pensamiento crítico. Y eso es lo que transmite la universidad. Por eso la universidad es tan importante, no solo para la propia universidad, que lo es también importante para la democracia. Porque la democracia, Paula, descansa en la convicción de que nuestra voluntad importa, de que los diálogos que llevamos adelante en la esfera pública tienen importancia, que podemos modelar el mundo que tenemos en común. En cambio, si hubiera pura técnica, si hubiera solamente expertos tecnológicos, como los hay hoy día en el mundo, ¿no? No tendríamos ningún espacio para pensar un mundo distinto. Y la democracia descansa en la idea, en la convicción de que ni la historia ni la naturaleza tienen la última palabra, sino que la última palabra la tenemos nosotros, dialogando y razonando en conjunto. Y ese es el quehacer de la universidad. Ahora, otro quehacer de la universidad, que está relacionado, por supuesto, con el pensamiento crítico y la reflexión, es tener un concepto ético del quehacer que se va a ejercer en la sociedad. Hemos conocido en los últimos meses, y esta última semana en particular, graves hechos de falta a la ética de funcionarios públicos con el caso de las licencias fraudulentas, ¿no? Los viajeros, enfermos viajeros, así como antes, que afectan por supuesto a los médicos que dieron esas licencias, a las personas que los tomaron, parece que de manera bastante masiva. Y también antes ya habíamos tenido el caso Hermosilla o el caso Audio, como viendo prácticas de corrupción, digamos, bastante masivas en nombramientos dentro del Poder Judicial, de cómo se ejercía ese tipo de poder. ¿Cómo se puede traer a los jóvenes estudiantes a decir estas son las nociones de una ética cuando esto es lo que los bombardea día a día en nuestro país, por ejemplo? Bueno, es lo mismo que veíamos delante, porque en realidad cuando uno habla de ética, no habla propiamente de un código de conducta. Enseñar ética a los estudiantes no consiste en poner delante de ellos una especie de código de comportamiento. Más bien significa enseñarles que lo propiamente humano, Paula, consiste en no obedecer sin más los propios impulsos, sino someter a reflexión racional los impulsos que brotan en nosotros, ¿me entiendes? ¿No? Aristóteles, en El movimiento de los animales, que es un gran texto muy breve, que ha llegado hasta nosotros, compara el silogismo, la manera de razonar, dice Aristóteles, del animal y del humano. Y Aristóteles dice, bueno, el animal siente un impulso, una pulsión, un deseo, y lo ejecuta. Tiene hambre, ve algo para comer y come. El humano, en cambio, tiene un impulso, un deseo, ve que lo puede satisfacer, pero entre ambas premisas interpone una pregunta: ¿debo hacerlo? ¿Verdad? Entonces, este momento reflexivo respecto del propio impulso, respecto del propio deseo, es lo que llamamos comportamiento ético, ¿no? Entonces, comportarse éticamente quiere decir no ser esclavo simplemente de los deseos que brotan en mí, sino tener la capacidad de buscar el asentimiento racional antes de obrar, antes de actuar, ¿no? Esa es una persona ética, ¿no? Por eso la ética no consiste en divulgar un comportamiento de conducta, estoy seguro que algo así sería inútil, sino más bien enseñarle a las personas a que obrar bien significa obrar racionalmente, reflexivamente. Como le digo a los alumnos, de pronto, usted puede tener deseos de consumir droga, pero si a usted le basta para actuar, sentir un deseo, usted se está comportando como un animal.
un ser humano no cede al deseo necesaria e inevitablemente, sino que una vez que el deseo brotó en él, se pregunta, ¿es correcto que lo siga? ¿Es correcto hacer aquello que quiero hacer? No basta querer algo para que eso sea correcto. En cambio, lo que vemos en estos casos que tú has citado son casos en que hay una línea inmediata y directa, sin asentimiento racional, entre lo que me conviene o quiero hacer y aquello que hago, ¿verdad? Bueno, y una estructura que parece que lo permite, ¿no? Porque la masividad de los casos de las licencias, por ejemplo, Por supuesto, ¿no? Está mostrando que también aquí había algo más que solo personas que tenían un deseo de viajar y no tenían vacaciones y usaron este sistema, ¿no? Bueno, también, claro, hay un cierto desprestigio de las reglas, un cierto desprestigio de las instituciones, pero en materia ética no hay nada que sustituya la convicción de que obrar bien no significa seguir una pauta conductual, sino que significa obrar racionalmente, ¿no? Sí. Estamos en un año electoral, Carlos. La experiencia que has tenido yendo a este Congreso en Estados Unidos, o lo que pasó allí, ¿no? Ilustra los problemas que están viviendo la institución universitaria en un país tan importante como Estados Unidos, así como otros están viviendo problemas, como decíamos en la Hungría de Orbán, o Milei con problemas con los periodistas, ¿no? que han sido amenazados, en fin. En distintas partes del mundo estamos viendo este tipo de liderazgo que están desafiando instituciones básicas para la democracia liberal. ¿Qué debiera tenerse en cuenta en este año electoral, en este momento electoral en Chile, tomando como punto de referencia lo que está pasando en el mundo? Bueno, yo diría, para decir algo así directamente, yo diría que la ciudadanía consciente y reflexiva debiera tener en cuenta que en el momento político inmediato en Chile no se trata de escoger a este o aquel candidato. De lo que se trata es de elegir entre quienes abrazan la democracia liberal, creen en la autonomía personal, creen que los derechos fundamentales son límites insalvables para el Estado, y aquellos que en cambio proclaman ideales iliberales y creen que los derechos fundamentales pueden ser sacrificados, por ejemplo, a toda costa para proteger la seguridad. Me parece a mí que la línea que divide la elección que tenemos ahora por delante es exactamente esa. No tanto la individualidad de los candidatos, porque Chile yo creo que tiene un margen relativamente estrecho de modificación y de política. Más bien lo que hay que elegir es entre la democracia liberal, los derechos fundamentales, las libertades personales, el respeto irrestricto de la ley, el ejercicio ascético de los cargos públicos, y la democracia iliberal, es decir, aquellos que piensan que ningún precio es demasiado alto para alcanzar la seguridad y que en consecuencia uno podría sacrificarlo todo instituyendo como valor supremo la seguridad. Este es el problema que tenemos hoy día en Chile. ¿Y quiénes están promoviendo o estarían en la línea, al otro lado de esa línea que acabas de decir, de la democracia iliberal? Sí, yo creo que del lado de la democracia liberal no tengo duda que está Matei, con defectos y todo, y Toa con defectos y todo. Del lado de la democracia iliberal no tengo ninguna duda que está Kaiser, y tampoco tengo duda que está Kast, con mejores modales, con mejores pretextos, pero él también, creo yo, se desliza inevitablemente hacia allá. ¿Los demás candidatos de la primaria del oficialismo? Bueno, Jara, Winter, Mulet. Janet Jara no es una demócrata liberal, sin ninguna duda, ¿no? Mulet, desgraciadamente, debe tener grandes ideas, pero las disimula con tal talento que yo no he alcanzado a conocerla. Carolina Toá no tengo duda que es una demócrata liberal. ¿Gonzalo Winter? Gonzalo Winter, a mí me parece, ¿cómo decirlo? Una persona entusiasta, encendida, pero con ideas demasiado básicas, sin una elaboración suficiente de lo que cree o aspira. Me parece una persona elocuente, sin duda, es bastante elocuente, lo vamos a ver con toda certeza en los debates de la primaria, pero escaso de ideas, creo yo, realmente. Ahora, tú dices en un escenario de racionalidad, ¿no? En el debate público debiera la gente ver quién está defendiendo la democracia liberal y en la iliberalidad de los personajes de los que hemos hablado, ¿no? Pero el debate
cada vez menos racional, cada vez más se lleva por pasiones como la rabia, como el miedo, como la ira, ¿no? Y por las redes sociales. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo en ese escenario las candidaturas que tú has descrito, que están desde el lado de la democracia liberal, pueden desplegar un discurso que atraiga votantes cuando lo que está llevando o atrayendo personas son este otro tipo de discurso? Bueno, yo tengo confianza en la racionalidad, es decir, yo no creo que la gente sea permanentemente, digamos así, se deje enceguecer por fenómenos transitorios, por pasiones. Eso ocurre efectivamente, pero suele ser fugaz. Yo creo que en una competencia política relativamente larga, la racionalidad deberá terminar imponiéndose, por lo menos es lo que yo confío, ¿ah? Porque si finalmente no confiamos en la racionalidad, Paula, estamos perdidos. Entonces, ¿para qué tenemos programas de televisión como estos? ¿Verdad? ¿Para qué tenemos prensa seria? ¿Esto es una pantomima? ¿Qué es? ¿Es un disfraz? ¿Es un engaño mutuamente producido? Yo no lo creo. Yo creo que la racionalidad sigue teniendo un lugar en la vida colectiva. Y hay que insistir una y otra vez en eso. No hay que dejarse llevar por esto de las redes. Es verdad que las redes tienen gran influencia, pero todos sabemos lo que son las redes. Las redes son la ampliación de la estupidez, digamos, ¿no? La gente que tuitea, que lo hace con dedicación escrupulosa y casi profesional, a mí me parecen fenómenos, digamos, pueriles, infantiles, ¿no? ¿Cómo alguien va a poder creer que ideas sensatas, bien pensadas, bien madurecidas pueden decirse en una red social como esa, intercambiando a veces insultos meramente estomacales? Esas son las redes, ¿no? ¿Tienen influencia? Por supuesto que sí, pero el deber de quienes creemos en la racionalidad y creemos en las virtudes relativas y todo de la ilustración, bueno, nuestro deber es insistir una y otra vez y predicar una y otra vez que la racionalidad importa. Si no, ¿qué le digo a los estudiantes? ¿Les digo que no importa la racionalidad? Cuando hago clases todos los días, que me paro frente a ellos y les digo, mire, lo que yo voy a enseñar es un engaño, no sirve, porque cuando usted salga a la calle nada de esto importa. No, por el contrario. Les digo que no, lo que ocurre afuera, en las redes, en los barullos cotidianos, en la maledicencia, eso no vale la pena. Lo que vale la pena es el diálogo racional, reflexivo. Ese es el deber que pesa sobre los universitarios, ¿no? Carlos Peña, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.